¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos. En este video hablaremos de sucesiones matemáticas. En términos generales, una sucesión es una lista infinita de números ordenada. Por ejemplo, consideremos la siguiente lista de números: 2, 4, 6, 8 y en general los números de la forma 2n, donde n es un número natural. Los 3 puntos significan que la lista continúa hasta infinito. Y esta lista la podemos ordenar, de tal manera que tenemos el elemento 1, que es el número 2, el elemento 2, que es el número 4, el elemento 3, que es el número 6, y así sucesivamente hasta llegar al enésimo elemento, que es de la forma 2 por n. Observemos que todos los elementos de la lista son funciones. Más aún, son funciones de los números naturales. Por ejemplo, el primer elemento de la lista es el número 2, y este puede verse como f de 1 igual a 2 por 1 igual a 2. El segundo elemento de la lista es el número 4, y de igual forma puede verse como f de 2 igual a 2 por 2. Y así podemos continuar. Y en general, el enésimo elemento de la lista puede verse como f de n igual a 2 por n. Ahora bien, solo por notación, nosotros designaremos al primer elemento de la lista como A1, al segundo elemento como A2, y así sucesivamente, de tal forma que el enésimo elemento de la lista se representa por AN. Y de esta forma ya estamos listos para enunciar la definición formal de sucesión. Una sucesión se representa de esta forma. Es una función f cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y cuyo contradominio son los elementos de la sucesión. Es decir, los valores de la función son los términos que forman la sucesión, f de 1, f de 2, en general f de n. Por lo general estos términos se escriben como A1, A2 y en general AN. Lo anterior también lo podemos escribir de la siguiente forma. Por otra parte, la forma más común de trabajar con sucesiones es a través de su forma recursiva. Para el ejemplo que estamos trabajando, la forma recursiva es AN igual a AN-1 más 2, con A1 igual a 2. Y a partir de esto podemos generar todos los elementos de la lista. Por ejemplo, si A1 es igual a 2, entonces A2 es igual a A1 más 2, y esto es igual a 4. De igual forma, A3 es igual a A2 más 2, y esto es igual a 6. Y así podemos generar todos los elementos de la sucesión. Esta forma recursiva nos describe el elemento enésimo de la sucesión, a partir de la cual podemos generar todos los elementos. En muchos ejercicios sobre sucesiones, es común que dados los primeros elementos de la sucesión, nos pidan hallar el enésimo término. O dado una forma recursiva, encontremos los primeros términos de la sucesión. Para ello veamos los siguientes ejercicios. En el ejercicio 1 nos dan los primeros números de una sucesión: 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y nos piden hallar el enésimo término de la sucesión. Para este tipo de ejercicios, lo primero que debemos hacer es observar cada elemento de la sucesión, compararlos y buscar algún patrón que los relacione. En este caso observamos que los denominadores van creciendo conforme avanzamos en los elementos de la sucesión. Es decir, el denominador del primer elemento es 1, el del segundo elemento es 2, y el del tercer elemento es 3. Por lo que podemos fácilmente deducir que el enésimo término de la sucesión viene dado por la expresión 1 sobre n. En el ejercicio número 2, nuevamente nos dan los primeros elementos de la sucesión y nos piden hallar el enésimo término. Este ejercicio es muy parecido al anterior,
con la diferencia de que vemos el signo de la fracción alternado. El primer elemento es negativo, el segundo es positivo y el tercero es negativo, y así sucesivamente. Cuando tenemos la alternancia de signos, podemos manejarlo como -1 a la n, ya que cuando n es par nos dará 1 y cuando n es impar nos dará -1. De esta forma podemos deducir que el enésimo término de la sucesión quedaría como -1 a la n sobre n. Ejercicio número 3. En este ejercicio nos piden hallar los primeros términos de la sucesión. Para ello usaremos la forma recursiva de la sucesión. Como suele ocurrir en la mayoría de los casos, nos dan el valor del primer elemento de la sucesión, esto es A1. Si A1 es igual a 1, nosotros podemos utilizar la forma recursiva de la sucesión para hallar A2. De tal forma que tenemos que A2 es igual a 2A1 más 2. Esto es igual a 2 por 1 más 2 y esto es igual a 4. Y una vez que tenemos A2, podemos hallar A3. Y así tenemos que A3 es igual a 2 por A2 más 2. Y esto es igual a 2 por 4 más 2 y es igual a 10. Por lo que los primeros tres términos de la sucesión son 1, 4 y 10. Una sucesión AN está acotada si existen dos números P y Q tales que se cumple lo siguiente. Todos los elementos de la sucesión AN son mayores o iguales a P, pero menores o iguales a Q. En el ejercicio 4 tenemos la sucesión 3 medios, 5 cuartos, 7 sextos, y en general el término enésimo de la sucesión viene dado por la forma 2n más 1 sobre 2n. Como podemos observar, todos los elementos de la sucesión son mayores o iguales a 1, pero siempre menores o iguales a 2. Por lo tanto, podemos decir que esta sucesión está acotada. En el ejercicio 5 nos presentan otra sucesión, 3, 5, 7, 9, y en general el término enésimo viene dado de la forma 2n más 1. Como podemos observar, todos los elementos de la sucesión son mayores a 1. Sin embargo, no existe un número tal que todos los elementos de la sucesión sean menores a él. Por lo tanto, esa sucesión no está acotada. Ahora bien, dada una sucesión cualquiera, nosotros podemos decir que una sucesión es creciente si se cumple lo siguiente: que cada uno de los elementos sea menor o igual que el consecutivo, A1 menor o igual a A2 y A2 menor o igual que A3, y así sucesivamente. Cuando se cumple que todos los elementos de la sucesión son menores o iguales que A1, entonces estamos hablando de una sucesión decreciente. Existen sucesiones que no son ni crecientes ni decrecientes. En este caso estamos hablando de sucesiones de tipo oscilante. Ya que una sucesión es una función, nosotros podemos graficarla y de esa manera analizar su tendencia. En este ejemplo tenemos la sucesión AN igual a 2n menos 1. Nota que los puntos de la gráfica son puntos aislados, ya que el dominio de la función son los números naturales y no los reales. Como podemos observar en la gráfica, esa sucesión es una sucesión creciente. Otro ejemplo es la gráfica de la sucesión AN igual a 1 entre n más 1, que como podemos observar es una sucesión decreciente. Ahora veamos la gráfica de la sucesión AN igual a -1 a la n sobre 2n. Como podemos observar, esa sucesión por una parte es creciente cuando se trata de los elementos de la sucesión negativos, y por otra parte es decreciente cuando se trata de los elementos de la sucesión positivos.